pasamos a la siguiente presentación, que es de Eduardo Laje Otero, que trabaja en la Yale NUS College de Singapur. Él es doctor por la Universidad de Nueva York y ha trabajado también en la Washington University en San Luis y en el Trinity College de Estados Unidos. Sus aficiones son la enseñanza y todos los factores que influyen en el aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, le paso la palabra a Eduardo. María, si le puedes hacer también hospedador. Está ya así como anfitrión. Vale. Muy bien. ¿Tengo que hacer algo más o directamente a la presentación? Sí, ya puedes compartir pantalla, lo que quieras. Perfecto. Bueno, creo que déjame volver a compartir por si acaso el sonido sí que no estaba seleccionado. Bueno, pues muy bien. Gracias a todos y todas por asistir a la presentación. Esta va a ser una presentación más, creo que más tradicional en comparación a la que acabamos de ver. También deciros que, bueno, aquí en Singapur son las 12:10 de la madrugada, entonces intentaré ser un poco, estar lo más despierto posible, pero, bueno, se está haciendo un poco tarde aquí en Singapur. Lo que os quiero presentar, bueno, primero hablar un poquito sobre mí. Trabajo, como os acaba de decir la moderadora, trabajo en un college aquí en Singapur de artes liberales y trabajo no solo con el español, aunque las clases que hago son de lengua y cultura hispana, sino también estoy a cargo de los programas de lenguas en mi universidad, ¿no? Y en ese campo me interesa ayudarle a los estudiantes, no solo a los que estudian español, sino a los que estudian lenguas en general, a hacerles ver qué estrategias les van a dar mejores resultados, les van a ser más útiles a la hora de, bueno, enfrentarse a una nueva lengua, ¿no? A pesar de que los estudiantes con los que trabajo en general ya están bastante familiarizados con hablar diferentes lenguas. En muchos casos dominan 2 o incluso 3 lenguas a un nivel bastante avanzado. A nivel de la presentación, pues un poquito de teoría al principio, mostraros ejemplos de cómo aparecen las estrategias de aprendizaje en libros de texto, probablemente algunos que conocéis, y en Internet, y cómo todo este campo de las estrategias, pues decidimos introducirlo o meterlo dentro de nuestro programa de español y de otras lenguas. Y os mostraré algunos de los ejemplos que hemos creado. A modo de teoría, bueno, seguimos el trabajo que ha hecho Rebecca Oxford ya desde, bueno, hace varias décadas. Y ya en los años 90 ella identificaba las estrategias de aprendizaje como este conjunto de prácticas y formas de enfocar el aprendizaje que van a ser fundamentales para que los estudiantes pues aumenten su capacidad comunicativa, desarrollen su autonomía y esa forma de regular su aprendizaje, no ya solo dentro de un curso de lengua, sino bueno, en todo el tiempo que le dediquen en su vida a conseguir aprender esta otra lengua. Y también algo importante, pues ayudarles a mantenerse motivados, ¿no? A la hora de tratar, por ejemplo, situaciones nuevas o contextos que les pueden ser más difíciles del nivel al que están, pues que sean capaces de salir de esa situación con éxito, ¿no? Y Oxford es muy partidaria de un poco la instrucción explícita de estas estrategias, ¿no? El hecho de dedicarle tiempo en la clase para que los estudiantes vean la utilidad y el beneficio que les va a dar el un poco interiorizar estas estrategias en su práctica. Las estrategias es un campo enorme y, bueno, una de las cosas que hizo Oxford es crear una taxonomía, una tipología para un poco crear orden dentro de este caos
Inicialmente las agrupaba en dos grandes categorías, estrategias directas e indirectas, pero más recientemente ya las enfoca a diferentes destrezas o a diferentes elementos del lenguaje. Y esa va a ser un poco la forma en la que en nuestro proyecto enfocamos el uso de las estrategias del aprendizaje. Para daros un ejemplo de esta tipología de Oxford, tenéis aquí diferentes estrategias a la hora de tratar con el vocabulario. Probablemente vosotros lo hacéis en vuestra práctica, ¿no? Los mapas semánticos o mapas conceptuales, para hacerles ver a los estudiantes que las listas en general no van a ser útiles, que es mejor relacionar palabras con asociaciones lógicas, hacerles ver también a los estudiantes cómo trabajar con un diccionario e ir más allá de la traducción automática, que es algo que obviamente la tentación de hacerlo está ahí. La asociación entre palabras e imágenes o incluso hablar con los estudiantes de cómo unas palabras se derivan de otras e incluso un poco llevarlos a la etimología de diferentes palabras. A modo de ejemplo, podéis, por ejemplo, la palabra alegría, pues podemos hablar con los estudiantes de su origen latino, del significado que tenía la palabra en latín. A la hora de presentar la palabra también con ejemplos y con imágenes, a la hora de ayudarle a los estudiantes a que sean capaces de recordar estos nuevos términos. También con el uso de imágenes, pues hay muchas herramientas hoy en día en Internet que nos ayudan a asociar o con imágenes o a crear imágenes a partir de vocabulario afín, ¿no? En este caso, palabras relacionadas con un gato, o algo más complejo como pueden ser estos mapas conceptuales, ¿no? Que se le puede dar de ejemplo a los estudiantes para que ellos lo tomen como forma de estructurar presentaciones o ensayos o incluso a la hora de estudiar vocabulario relacionado con un determinado tema, ¿no? Y hay un montón, está hecho, bueno, es de Internet, pero está hecho a mano, pero hay un montón de herramientas que se pueden utilizar en Internet para crear este tipo de mapas. Ejemplos en libros de texto hay muchos, así un poco al azar, pues en este libro hoy día pues aparece esta actividad de comprensión oral, en la que antes de presentar el contenido en sí, pues se le hacen preguntas a los estudiantes un poco para que reflexionen sobre este tema, el tema que introduce el ejercicio, pero ya directamente en el libro también se hace mención a ciertas estrategias que le pueden ayudar a los estudiantes a procesar contenido que va, en algunos casos, a estar a un nivel superior a lo mejor del que están, ¿no? Entonces, en este caso la estrategia es cómo enfocarse en determinados términos, en determinadas palabras que les van a ayudar a entender un poco de qué va la historia. O un libro mucho más reciente de difusión, Nos vemos hoy, en el que también de forma explícita aparecen ejercicios dentro de esta etiqueta Aprender a aprender, en el que pues se hace una reflexión, por ejemplo, sobre lo que se llaman los falsos amigos, términos que en apariencia un estudiante puede pensar que entiende lo que significa, pero en realidad no. O, como veis en la actividad número 6, pues trabajando también de forma escalonada, ¿no? Un poco la idea del andamiaje, trabajar con listas primero para ver un poco los límites que tienen las listas y después hacerle ver otras técnicas a los estudiantes, como puede ser pues, agruparlas en categorías o asociarlas a determinados
campos semánticos o a imágenes o hacer rimas, y para que los estudiantes vayan, como os decía antes, interiorizando estas estrategias. También ejercicios en los que se trabajan estos mapas conceptuales o incluso lo que llaman terapia de errores, para hacerle ver a los estudiantes que el trabajar con errores es algo, bueno, que es parte del aprendizaje, que es algo útil, que es algo que representa un poco el hacerles ver, bueno, pues cuáles son las áreas en las que tienen que enfocarse y seguir aprendiendo y verlo como algo natural. También en cuanto a ejemplos en Internet, ejemplos que nos pueden servir un poco para inspiración como profesores a la hora de desarrollar actividades, pero también como recursos para los estudiantes. Está este sitio de este centro que se llama Carla en Estados Unidos, donde han hecho una recopilación de estrategias que usan los estudiantes y las agrupan a la hora de tratar de la gramática, y las organizan, por un lado, a partir de bueno, los elementos gramaticales que pueden ser un poco más difíciles para los estudiantes a la hora de aprender el español, y también, perdón, por su estilo, su forma de aprender. Para mostraros rápidamente un par de ejemplos, tenéis aquí a la hora de tratar el imperfecto, el pretérito imperfecto de indicativo, pues esta estudiante pues, hace esta asociación entre las terminaciones de ia y aba con grupos musicales, porque eso le ayuda, por ejemplo, a pensar en ejemplos como cuando era joven mi papá escuchaba ABBA mucho. O en el caso de por y para, pues como haciendo estos dibujos de una isla o un país con estas flechas le ayuda al estudiante a pensar en el significado de estas dos preposiciones, ¿no? Este método de memorización del significado de las preposiciones. O como os decía antes, relacionado con los estilos de aprendizaje de los estudiantes, pues tenéis ahí el menú, el estilo visual, el kinestético o formas de memorizar que los estudiantes prefieren. Entonces, para mostraros también un par de ejemplos, esta estudiante lo que crea es una pequeña rima o un estribillo para ayudarle a memorizar las formas irregulares del presente subjuntivo, ¿no? Vamos a escucharlo. Okay. So there are 6 verbs that are irregular in the present subjunctive, and an easy way to remember them is from this song that kind of goes like this. Se pasea vaya de este haya. Or you could do it kind of like se pasea vaya de este haya. O en el caso de una estrategia, memorizar los diferentes usos del subjuntivo, el crear estos acrónimos que les van a ser útiles a la hora de repasar o de entender cuándo usar el subjuntivo, ¿no? Entonces, un recurso que en nuestro caso lo utilizamos un poco para inspiración, pero también se le da a los estudiantes como material para ellos repasar estas estrategias. Ahora, en nuestro caso, lo que nos interesa es cómo crear actividades que podamos usar tanto dentro de nuestro programa de español, como también en el portafolio que un poco une los diferentes cursos que son parte del programa, ¿no? La idea es que los estudiantes que toman nuestros cursos en clase van a trabajar con algunas de las actividades que os he enseñado de los libros de texto o de Internet o las que estamos desarrollando, pero también que sean capaces de trabajar con ellas cuando ellos trabajan con su portafolio. El trabajo que realizan con el portafolio, voy hacia atrás, al final es presentado en la forma de un dossier
El dossier, si estáis familiarizados con la idea de esto del portafolio, el dossier es un poco la acumulación de todo el trabajo que ellos van haciendo a lo largo de los semestres, tanto en los cursos como fuera de los cursos, y que les va a ayudar un poco a reflexionar sobre este proceso de aprendizaje, y lo pueden utilizar pues, para diferentes fines, ¿no? Para una pasantía o para si quieren buscar algún tipo de trabajo. Entonces, como os decía, la idea es desarrollar actividades que podamos usar tanto en clase como parte del portafolio. Lo que decidimos, siguiendo un poco lo que os decía antes de cómo Oxford ve las estrategias relacionadas con las diferentes destrezas, pues hemos desarrollado y continuamos desarrollando una serie de actividades que están más o menos relacionadas con una destreza en particular, ¿no? El proceso de desarrollo es hasta cierto punto lineal, pero también iterativo, porque creamos una actividad, vemos a ver si funciona, y si hay algo que no funciona muy bien, pues volvemos no tanto a la planificación, sino bueno, mejor cambiar algunos elementos y ver si tiene más éxito a la hora de trabajarla con los estudiantes. Para mostraros un ejemplo breve, bueno, la herramienta o las herramientas que utilizamos es esta plataforma que se llama H5P, que es una plataforma, la verdad, muy útil por todo el tipo de actividades que te permite usar dentro de como una macroactividad, ¿no? Tenéis una variedad muy grande dentro de una misma plataforma con una versatilidad muy amplia. Tenéis aquí un poco el pantallazo trabajamos con esta herramienta dentro de un sitio de WordPress. Seleccionas la actividad que te interesa y ahí empiezas un poco ya en base a la planificación que has hecho, empiezas a desarrollarla y al final pues acabas con una actividad como la que os voy a enseñar ahora, que es bastante sencilla, en la que nos enfocamos en estrategias de compensación a la hora de tanto hablar con hablantes nativos como leer, por ejemplo, un periódico o un anuncio o algo de ese estilo. Entonces, a ver si esto funciona. ¿Para dónde quieren ir a comer ustedes? Pues no sé, a ver, ¿no? Pues trajimos a... Buenos días, ladies. Buenos días. Do you speak English? ¿Se habla inglés? No. No, okay. Help. Ayón. Sí, no os pongo todo el vídeo porque si no el tiempo se nos acaba. ¿Para dónde quieren ir a comer ustedes? Pues no sé, a ver, ¿no? Pues trajimos a... Buenos días, ladies. Buenos días. Do you speak English? ¿Se habla inglés? Entonces la idea es ahora, la segunda vez que lo ven, pues anotar el vídeo e indicar el tipo de estrategias que está utilizando, en este caso, este señor, a la hora de intentar comunicarse con estas personas. Ayuda, gracias. Yo necesito ayuda limpio, ¿sí? Sí, I need help to clean. Yes, sí, ¿comprende? ¿Sí? ¿Qué quieres? No, es bueno. Por favor, entrar, sí. Muy bueno. Bueno, lo mismo, no lo vemos todo por falta de tiempo.
Entonces, esta parte se enfoca en la comprensión lectora de materiales que van a estar a un nivel más avanzado del de los estudiantes. Aumenta ligeramente el número de fallecidos en carretera que dio positivo por alcohol, drogas o psicofármacos. Desde el año 2012, la tendencia de muertes por consumo de drogas era a la baja, pero en 2014 se estabilizó y por primera vez las muertes en 2015 a causa de las drogas han aumentado ligeramente, pasando de un 39% de fallecidos en 2014 a un 43% en 2015. Bueno, y esa sería una de las actividades que los estudiantes pueden trabajar y que en un determinado momento que nos parece adecuado en la clase, pues podemos presentar también a los estudiantes, ¿no? La otra parte es, como os decía antes, que no solo queremos que estas actividades sean material para la clase, sino que los estudiantes trabajen con ellas a medida que trabajan con su portafolio. El portafolio, si estáis familiarizados o familiarizadas con el portafolio de lenguas europeo, ese es el que hemos adaptado a nuestro contexto. Lo hemos adaptado en Canvas, esa es la plataforma que utilizamos. Y a medida que los estudiantes trabajan con los diferentes elementos, las diferentes áreas del portafolio, pues tienen la opción de trabajar con estas estrategias. No es algo obligatorio, sino que se les indica un poco la ventaja que en clase, la ventaja que tiene el trabajar con ellas fuera de clase, ¿no? Un poco también por falta de tiempo en la clase para trabajar en profundidad con muchas de estas actividades. Entonces, en este caso, pues una vez que le dan al botón, pues se ve es el mismo tipo de actividad que habéis visto antes. En este caso, porque el portafolio no es solo para español, es para todas las lenguas. En este caso, el ejemplo es en francés, ¿verdad? Y son estrategias para cómo mejorar la práctica de comprensión con materiales auténticos, ¿no? Os muestro un poquito, porque creo que se me acaba el tiempo, un poco para ver también cómo sería esta actividad. Cette librairie était le centre de la vie intellectuelle noire. Semaine et il me reste quelques jours. Donc j'avais envie de vous prendre avec moi aujourd'hui dans ma journée pour vous montrer qu'est-ce que je fais en France. Ajoutez-y votre viande, assaisonnez-la de cumin, gingembre, paprika, poivre, sel. Faut aller plutôt voir sur les fenêtres, on sait jamais si ça sort par là. Y esta segunda parte son estrategias que pueden usar a la hora de enfrentarse dependiendo de la necesidad que tengan. En este caso sería un tipo de estrategia para enfocarse en determinados elementos que necesitan, como pueden ser los ingredientes de una receta, o en la siguiente actividad en la que la estudiante pues, sería hablar con un amigo sobre un programa que ha visto en televisión, en el que la información no es específica sobre un determinado tema, sino en general, ¿no? Hablar sobre su opinión del programa. Tu as regardé le nouvel épisode de Lupin? Oui. C'est
That's non fantastique. Que penses-tu du personnage Lupin? Bueno, y sigue con diferentes preguntas, un poco, como os decía, para mostrar qué estrategias pueden ser efectivas y eficaces a la hora de enfrentarse con este tipo de situación. Y con eso, pues un poco ese es el proyecto. Simplemente daros las gracias. Si tenéis preguntas, tenéis ahí la bibliografía. Si tenéis preguntas, bueno, podéis hacerlas. Y si queréis ver, creo que el enlace ya está en el programa, pero si queréis ver las actividades y trabajar con ellas, he puesto ahí el enlace también. Y es un proyecto en el que seguimos trabajando, y si tenéis ideas, preguntas o alguna queja sobre alguna actividad, por favor poneros en contacto conmigo. Y con eso, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo.